el más rico. Él tiene que gobernar para el equilibrio de la nación. Los que más tengan, que paguen más. Los que menos tengan, hay que equilibrarlo para que de alguna forma cobren. Y de ahí sale este planteamiento del valor de la nación. ¿Qué problema tenemos? Pues el problema que tenemos es que nos encontramos con una población que no existe. Porque si hacemos un análisis de la población, solamente se tiene en cuenta a las personas que trabajan. Todas las personas que trabajan corresponden a los sectores económicos. Pero fuera de los sectores económicos, todas las personas que no trabajan no existen. La madre que se queda en estado, que está trabajando y deja de trabajar porque va a tener un niño, automáticamente esa mujer va a cambiar todo su modelo de vida. Ya no solamente desde el punto de vista de su valor, porque tiene ya un gran valor, porque está definiendo la procreación y la juventud que va a aportar a la dinámica de esa población, y por lo tanto, dentro de ese concepto, va a cambiar de alimentación, va a cambiar de institutos, va a cambiar de muchas cosas. Por otro lado, hay otra población, que es la población de los niños. Los niños están todos en la forma de la educación, de la enseñanza, y lógicamente no existen en la economía, porque como no trabajan en las actividades económicas, no existen. Los universitarios, o la gente, o las personas que trabajan formándose, están en formación, pero si no trabajan, no cuentan en la economía. Y así sucesivamente. Entonces nos damos cuenta de que hay unos sectores económicos, pero nunca se habla de los sectores de la población. La innovación que he generado yo ahí, vengo estudiando este tema desde el año 1985-86, que dije, esto no puede ser. La población existe y la que no trabaja es más potente que la que está trabajando. Por ejemplo, todas las personas que están jubiladas están cobrando su pensión. Están desarrollando todo un ciclo económico y un nivel de gasto total. Entonces, si las empresas están trabajando y están produciendo, pero es porque hay un gran consumo. En la medida en que se acelera el consumo, se produce más. Entonces, lo que hay que procurar es que la gente gane más, para que consuma más, para establecer un orden dentro de un ciclo económico. Estamos en la democracia. Es un planteamiento, el planteamiento que hace Santiago es un planteamiento extraordinariamente social desde un punto de vista. El punto de vista mío es un planteamiento social desde otro punto de vista, en la que yo lo que quiero hacer es que todo el mundo tenga trabajo y que el ciclo económico se equilibre. De ahí que me salga esas variables de la población no trabajadora y la población que es la que transforma los recursos naturales, que es la que va a trabajar en las actividades económicas, y vemos que es el consumo. Y la población que no trabaja, procreación, conocimientos y desarrollo y consumo. Pero muy curioso, termino. Consumo, formación, conocimientos y cultura. Eso es lo que necesita como valor el ser humano para ser parte del valor de la nación. Si entramos en el siguiente organigrama, este organigrama es muy curioso, porque ahí nos damos cuenta de que ya nos centramos exclusivamente en el valor que tiene el ser humano, tanto si es trabajador como si no es trabajador. La población tiene 4 sectores: sector político 1, sector político 2, sector político 3 y sector político 4. El sector político 1 recoge toda la población que no trabaja, pero que consume. El sector político 2 es el sector del Estado, el gobierno. El sector número 3 es el sector empresarial, el sector privado. Y el sector político número 4 es la UNESCO, la Iglesia, todas las empresas o sociedades y fundaciones que ayudan al ser humano, etcétera, etcétera. Entonces toda esa población tiene un sumatorio total. Pero aquí ya nos vamos a los valores de la nación. ¿Qué vale una nación? ¿Vale lo que dice el Producto Interior Bruto? Que Simón Kunden nos dice
que el Producto Interior Bruto en el año 1970 lo pone en funcionamiento como consecuencia de que él está en el Estado americano y hace un ajuste en los presupuestos generales del Estado, y ahí dice que y está la población que trabaja, que es consumidora, en donde tiene sus sectores económicos. Y esos sectores económicos los veremos a continuación. Y luego, ese es el sumatorio total de la población, y por lo tanto el valor de la población será VN dividido entre la población. Se sigue manteniendo, a pesar de todo el desarrollo que hemos hecho, como que la población, el valor de la población está en dividir el valor de la nación dividido por la población. En este caso estaríamos hablando en general del valor del mundo dividido por la población del mundo, pero si le ponemos detrás de luego una n, sería el valor de la nación dividido por una pn, que sería el valor de la nación. Pasa al siguiente. Hemos visto esos valores, pero porque esta es la filosofía de la aplicación para gobernar en la democracia. Pero el valor de los sectores económicos, que no está indicado ahí, debe de haber un organigrama aquí. Sector económico 1, que son infraestructuras. Sector económico 2, que son los recursos naturales. Sector económico 3, que son los recursos industriales. Sector económico 4, que son los servicios. Sector económico 5, que es el sector financiero, los bancos. Sector económico 7 son los mercados e Internet. Y el sector económico 8, que es las innovaciones y los nuevos inventos que se puedan producir. Resulta de que cada uno de estos sectores están realizando, de acuerdo con las estructuras de las empresas, una actividad. Esa actividad que realizan resulta de que por un lado se convierte en lo que se hace normalmente con mano de obra y otra producción que se hace mediante las tecnologías. Entonces nos estamos dando cuenta de que lo que es un trabajo artesano se está convirtiendo en un trabajo tecnológico. O sea, si yo me pongo a fabricar vidrio manualmente es una cosa, pero si pongo un robotito en una fábrica de vidrio, en 6 horas puedo producir 18.000 copas. Entonces, de acuerdo con la tecnología que sustituye a las personas, las tecnologías tienen que cotizar a la seguridad social. Y este es un planteamiento que hay que ponerse en orden. Lo que no se puede hacer en una nación es que la seguridad social esté soportando el desempleo y los despidos. Eso no puede ser. Disculpe, está diciendo que las tecnologías tienen que cotizar la seguridad social. ¿Cómo se puede dar ese planteamiento? Pues muy sencillo. Si tú vas ahora a un cajero automático a sacar a las 10 de la noche una cantidad de dinero, resulta de que ese cajero automático está sustituyendo a 4 personas, a 4 empleados. ¿Cómo se aplica eso en una legislación? Pues es muy fácil. Simplemente el banco se está ahorrando el pagarle el salario a esas 4 personas, pero no se va a ahorrar el pagar a la seguridad social, porque el pagar de la cuota de la seguridad social de esos trabajadores que han sido enviados al desempleo, ese dinero va a ir ahí, al Estado, a la caja del desempleo, para formar a esos recursos humanos que tenemos, trabajadores, para irlos poniendo en formación para las nuevas tecnologías que vayan saliendo. Y dentro de ese planteamiento tiene que ir funcionando. Y un contrato de trabajo o una empresa no puede cerrar si esa empresa tiene su valor. Pero es que las empresas no saben cuál es su valor, y menos los políticos, que están gobernando sin saber qué es lo que gobiernan, porque hemos cambiado de era y siguen todos con el mismo rollo, y esta es otra historia. Estamos hablando de la plantación de un ser humano que produce 10 piezas al día y una máquina que produce 18.000 piezas al día. Luego habrá que calcular en relación con ese ser humano la cantidad de producción que está tirando y los empleados que sustituye. De acuerdo a la producción tendremos que hacer un coste estándar democrático para que en función del número de copas que produzca tenga que cotizar a la seguridad social, pero con una forma prudente, porque lo que no vamos a hacer es cargarnos a la empresa con tal de que pague la seguridad social, que si no será un tema alternativo. Pero fijaos lo que es la sustitución, ¿eh? Si pensáis vosotros, y el cambio era que se ha producido,
mirar un barco como era, como hemos visto, un velero que nos ha mostrado nuestro compañero ahí. ¿Qué tipo de barco tenemos ahora? O un buque de guerra del siglo XVIII o del siglo XIX o de primeros del siglo XX. Si ahora ya los barcos no tienen ni cañones, tienen misiles. El Orión español, que es un buque de guerra, un acorazado, tenía una población dentro de ese buque de 1.800 personas. En estos momentos el Orión lleva 350 personas. ¿Qué hacemos con un avión? La velocidad de un avión, ¿qué podemos comparar? La velocidad de un avión de ahora hace 30 años, tan solo 30 años. O una simple computadora cuando la trabajábamos nosotros y a partir del 1981 resulta que sale David Patterson, crea una computadora de estructura abierta, ya un portátil, y llega Bill Gates y saca un programa compatible que se comunica a todo el mundo a través de un teléfono. ¿Cómo ha cambiado la era? Pues en función de esas tecnologías que se están produciendo, imaginaos, tan solo hace 20 años, cuando queríamos llamar al extranjero, nos íbamos a la central de la empresa telefónica para ver las conferencias que teníamos que poner. O si llamábamos desde casa, nos ponía la compañía de teléfonos con la compañía de Japón. Y ahora estamos trabajando a tiempo real. ¿Cuántas personas ha sustituido la telefonía? Se han sustituido en las telefonías. Cualquiera que tiene un simple cálculo. O una máquina de estructurar en el campo. Que no sé si sabéis que los tractores hoy en día tienen aire acondicionado dentro para trabajar, pero que ya se manejan con el aparatito para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Lo tenemos así. La policía, por ejemplo, que está en las carreteras, se ha sustituido por aparatito de control y a través del aparatito de control nos ponen las multas. Estamos en esa sociedad que lo que sustituye tiene que cotizar. Y el planteamiento de la formación de los empleados en función del tiempo, que tiene que existir un nuevo modelo de cultura, un nuevo modelo de enseñanza. Hoy en día, yo recuerdo que en la escuela moderna, cuando se hablaba de la escuela moderna de Grasby o el mismo Rousseau, que entraban dentro de la filosofía del conocimiento, lo primero que utilizaban era el niño, el valor del niño, y en el soporte del niño empezaba la educación, y el niño se iba haciendo mayor y entraba a una fase intermedia, entraba a otra fase siguiente, entraba ya a la formación profesional o formación para entrar en la universidad. Y cuando entra en la universidad, ¿qué ocurre cuando entra a la universidad? Que puede ser el sueño de muchos y para otros ni interesarles. Pero no por ello se puede menospreciar a una persona o a otra. Cada persona tiene unas capacidades, unas habilidades, unas aptitudes, unas actitudes, y por lo tanto, en un planteamiento de valores inmateriales que conlleva la democracia, tiene que estar la ética, tiene que estar el orden, tiene que estar el protocolo. Variables que tienen que impedir totalmente la corrupción. Y por lo tanto, para impedir la corrupción, hay un tema muy sencillo. Si yo te nombro a ti o a cualquier persona política, que yo le voto a ella, esa persona tiene que poner todo su patrimonio a mi disposición como un aval para que en el momento que no lo cumpla, responder él personalmente con su patrimonio. Y a eso se le llama la responsabilidad solidaria e ilimitada con la renuncia a los derechos de fusión, división y orden en el derecho. O sea, que cuando un empleado de un banco asciende a la categoría de director, automáticamente le hacen firmar un papel que él, todo su patrimonio, responde a la mala fe que pueda ocasionarle a ese banco. Pues a mí el político me tendrá que firmar lo mismo.
espacio en la vida y no solo los bienes de cambio. El bien de uso es, por ejemplo, un gran parque. Ahí no se venden mercancías, pero es importante para la vida. El tema es que más nos importan los bienes que se pueden comprar y vender, no los bienes comunes. Entonces, esto le sirve, y esta referencia le sirve al nuevo urbanismo, le sirve a las nuevas luchas políticas sociales de los grupos sociales para entender y tratar de encontrar lo que estoy planteando, una vida mejor. Y también, evidentemente, se requieren nuevos patrones de consumo. Esto es muy técnico, me paso. Entonces, el buen vivir es un planteamiento político, social, cultural, ¿de acuerdo? No es una improvisación. Aquí estamos gente que viene trabajando sobre esto. No es volver al pasado para proyectarnos al futuro, no. Es una propuesta crítica de construcción de una alternativa en un sistema como el que nos toca vivir. En fin, hay un cuestionamiento, tampoco quiero llevar acá y traer, soy un académico muy responsable, hay cuestionamientos a estos enfoques, no es que ya todo está de alguna manera confirmado, esto es parte de un debate que nos parece bien, hay que seguirlo debatiendo. Muy bien, entonces, ¿cómo llevar? Porque el buen vivir entonces lo podríamos llevar, el buen vivir sobre varios temas, el buen vivir y las relaciones internacionales, el buen vivir y el desarrollo territorial, el buen vivir, lo que ustedes quieran, como parte de una propuesta. Hoy la intención es vincular al buen vivir con la migración. Antecedentes, para entrar en materia. Antecedentes. Hay un agravamiento de la hostilidad frente al migrante, y aquí los que viven en esta ciudad y en este país saben mejor que yo, y a qué me estoy refiriendo, esa hostilidad que existe. Las cifras de la Organización Mundial de Migración muestran que hay 1.000 millones de personas migrantes, de las cuales 250 millones son migrantes transnacionales. Es un dato, y si la población es de 7.000 millones de personas que tiene este planeta, no es cualquier cosa el fenómeno migratorio. Es un tema muy complejo que abarca a mucha de nuestra población. Y se estima más o menos 50 millones de desplazados climáticos, ¿sí? Todas las islas del Pacífico sube el nivel del mar y tienen que desplazarse, y 52 millones de refugiados. En Sudamérica nosotros hemos tenido un conflicto muy largo, más de 50 años, con Colombia y las fuerzas revolucionarias, ¿sí? Las FARC. Entonces eso provoca migración. Los problemas que se tienen en otros países provoca que, ¿no es cierto?, se originen grandes movimientos de masas humanos que buscan refugio, o todo el caso sirio, que es un poco emblemático lamentablemente hoy en el mundo, toda esa tragedia ahí. Entonces, ¿cuál es el planteamiento central sobre la migración? El planteamiento que estoy proponiendo es que la migración debería verse desde la interculturalidad, que proviene del buen vivir. El buen vivir se sustenta en la interculturalidad. Es una propuesta que en el plano político habla de la interculturalidad. ¿Cómo entender esto? Entonces es dos grandes elementos. De un lado, atención integral de la migración y participación política del migrante. ¿Cómo entender la atención integral al migrante? ¿Cómo entender eso? Antes había comentado el concepto de interculturalidad, porque la interculturalidad va a ser el eje de esta propuesta. Miren, esto quiero que quede claro. Mi propuesta sobre el buen vivir y la migración, insisto, se basa en la interculturalidad. Y la interculturalidad es uno de los soportes del buen vivir. Aplicado al tema migratorio, ¿cómo se ve esto? Entonces, la interculturalidad implica convivencia entre las diferentes identidades. No hay una identidad superior a la otra. Es el contrario del discurso que todos sabemos de quién lo hace hoy en día, ¿no? Si quiero digo el nombre, pero si no me lo callo. Está claro, o sea, la superioridad de una cultura sobre otra. La interculturalidad dice no a eso. Lo que hay que hacer es una convivencia armónica, respetuosa, entre esas diferencias. Lo diferente no es malo, es diferente. Garantizar el derecho
también está planteado como parte de los derechos humanos y las nuevas convenciones sobre migración. Se habla sobre el derecho a la movilidad transfronteriza, es un derecho de las personas. El problema es que uno tiene papeles y el otro no tiene papeles. Tercero, es esto, un poquito romper ese pensamiento colonial del poder, del saber, del ser. Muchos de nuestros países hoy llamados subdesarrollados tenemos conocimiento, sabemos, ¿sí? Tenemos nuestra forma propia de hacer ciencia. En el mundo incásico se acaba de, no sé si descubrir sea la palabra correcta, todo el gran conocimiento que tenían los incas y comunidades ancestrales sobre las matemáticas, con otro sistema decimal, diferente al moderno. Como no es igual al moderno, entonces no sirve. La pregunta es ¿por qué no sirve? Y vamos a encontrar respuesta de que esa es una propuesta política, de invisibilizar al otro. Y por eso nosotros decimos, no, sí sirve, es nuestro, y es otra forma de entender la vida. Entonces también la interculturalidad, como ven, es un planteamiento central. Entonces, decía, dos pilares. Por un lado, una atención integral a la migración y segundo, participación política. Vamos con el primer pilar. ¿Qué entender por la atención integral? Aquí el concepto es que aquí hay que ser corresponsables, y eso es cierto. O sea, no solo podemos, el tema migratorio, en el caso de los Estados Unidos, solo cargarlo al gobierno y a la sociedad estadounidense. No estamos diciendo eso. Hay medidas en origen y en destino. Por ejemplo, hay que atacar las causas socioeconómicas en origen que presionan a la salida. México, América Latina en general es una de las regiones más desiguales que existe en el mundo. ¿Qué significa desiguales? En términos de riqueza y en términos de bienestar. Hay 4 o 5 familias que concentran la riqueza, que concentran el bienestar y las grandes masas empobrecidas. Entonces, lo que nosotros decimos es, muy bien, en el tema migratorio hay que mirar los dos frentes, costa adentro y costa afuera, para coger un poco lo que nuestros amigos nos comentaban de la conferencia anterior. Entonces, hay que atacar esas causas internas, hay que proteger, ¿no es cierto?, dar protección e integración en destino, pero con derechos sociales y respeto a las culturas. Llego acá a Nueva York, debe haber un proceso de protección e integración, pero en función también de mi propia cultura. Atención a migrantes y sus familias retornados, hay un proceso muy interesante, complejo ciertamente, de latinos, que cuando hubo mucho auge, sobre todo en la península ibérica, en Europa, ¿no es cierto?, desde finales de los 2000 en adelante, hubo mucha migración latina hacia Europa, pero la crisis europea 2008 en adelante hace que la gente retorne, pero siguen siendo migrantes en sentido estricto, y lo que decimos es que hay que atender a esa migración de retornados. También hay que atender a los migrantes en tránsito. Algunos países hemos visto todo ese desastre